Vamos en Una Voz del Cielo y estamos hablando de, ¿puede un cristiano participar en política? En base a lo que hemos visto hasta acá, un cristiano puede y debe participar en política si tiene la capacidad, ¿no? Si tiene la capacidad y la vocación y el llamado de Dios y la autorización de Dios para hacerlo, ¿eh? Lo hará como siervo de Dios para bendecir al mundo al mismo tiempo que estará actuando como testigo y como luz del mundo. Alguien sugiere que la participación del cristiano puede ser en grupos de estudio para orientar a la opinión pública, grupos de presión organizados para influenciar la política del gobierno, asumir funciones o cargos públicos, aportar capacidad y competencia técnica y profesional, tener grupos de discusión sobre problemas cívicos. Sin embargo, el cristiano no puede transigir en su ética y su obediencia a la letra y al espíritu de Dios, al espíritu de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Esto hará que le sea muy difícil participar en política partidaria porque se le plantearán conflictos de fidelidad muchas veces insolubles, ¿no? O sea, es muy difícil, pero si usted es llamado por Dios y está capacitado para eso, entonces puede hacerlo. Vamos a ver el cristiano y el trabajo. El cristiano no es un místico soñador aislado del mundo, un hippie o una persona que está, digamos, sin trabajar orando todo el día. Ni su fe le dispensa de las responsabilidades prácticas en la vida diaria. Entonces vamos a leer algunos versículos al respecto. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Efesios 4:28 dice: el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si usted es ladrón, si usted suele robar, sepa que Dios lo puede bendecir en gran manera si hace usted lo correcto. Decida no robar más, no necesita robar y ponerse en peligro de ir preso y todo lo demás, sino trabaje y va a ver que va a estar mucho más feliz haciendo con sus manos lo que es bueno, y Dios le va a prosperar para que tenga aún para compartir con los demás. Le va a sobrar, porque todo, Dios participa en todo. Eso es la gran desgracia de este mundo, que la gente no tiene en cuenta a Dios. Dice, bueno, yo necesito robar porque quiero tal cosa, pero con eso, al pecar, aparta a Dios y aparta la bendición de Dios, y cada vez va de mal en peor. Lo pueden descubrir, después va preso, después está ahí varios años, después cuando sale perdió años de estudio y perdió años de preparación para un oficio. Usted haga lo que es correcto y Dios le va a bendecir, le va a abrir puertas en lugares que usted ni se imagina. Y va a aparecer una persona, no sé, de una empresa, y me manejás este camión, y después de eso va a tener otra función más importante, y al final hasta puede llegar a ser dueño de una empresa y vivir en paz y feliz. Dios también, si usted si no le gusta el trabajo en que está, ore a Dios para que le cambie el trabajo, y Dios le va a contestar y le va a cambiar el trabajo. Se lo aseguro, va a ver cómo Dios es real. Entonces, cuando usted descubre que Dios es real y participa en este mundo, entonces se va a fanatizar y va a dedicarse a Dios, y va a orar todos los días, y va a ver cómo Dios responde y le habla inclusive. Entonces, digamos, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros,
porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos el derecho, porque el que trabaja para Dios es digno de su salario, sino para darnos como nosotros mismos un ejemplo para que nos imite. ¿Eh? Así decía el siervo de Dios San Pablo. Entonces él daba ese ejemplo. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, entonces tampoco coma. Usted no quiere trabajar, entonces no coma. Entonces, dice, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos con la autoridad de Dios y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, no desesperadamente, cada uno coma su propio pan ganado por su trabajo. Esos son consejos de la palabra de Dios. Capaz que ni sabía usted que estaban ahí en la palabra de Dios, pero es maravilloso porque ahí uno va ordenando su vida. Y también dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces un cristiano y un no cristiano debe proveer para los suyos, es una obligación, excepto que esté incapacitado o tenga problemas de distintos tipos, los cuales Dios, si usted pide, se lo puede solucionar. Tal vez tenga problemas psíquicos, pídale a Dios sanidad y Dios va a obrar. Póngase de rodillas, dígale, Señor Jesús, te pido que me sanes para que pueda trabajar, para que pueda rendir y sacame todo cansancio y todo aquello que me aqueja en mi cuerpo y todo achaque que pueda tener, y Dios le va a dar las fuerzas, y dice que la palabra de Dios que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, y entonces Dios les va a dar nuevas fuerzas y usted va a poder trabajar tranquilo con la fuerza que Dios le da. Entonces vamos a ver ahora, digamos así, el cristiano y el sufrimiento humano. Entonces, bueno, hay mucho sufrimiento y el ser hecho ciudadano del reino de Dios e integrarse a una nueva familia, la familia de la fe, no anula los lazos de solidaridad que deben existir entre el cristiano y la humanidad sufriente que le rodea. Nosotros estamos rodeados y nosotros mismos estamos en el mismo barco de la humanidad sufriente. Entonces, si va a ser luz y sal, no puede ser indiferente al dolor humano, que es fruto de su pecado. Muchas veces aquel que tiene el pecado de la borrachera, por ejemplo, le pega a sus hijos y los hijos salen con trauma y le pega a la esposa, y entonces hay problemas de todo tipo por causa del pecado. Entonces uno debe predicar la palabra de Dios para que la persona se arrepienta y se termine todos esos problemas. Yo una vez estaba en Estados Unidos y un pastor predicó a un grupo de 300 mexicanos más o menos, que todos eran borrachos, ¿no? Y le predicó tan duro que yo dije, acá lo van a matar. Pero uno por uno los mexicanos fueron pasando al frente a pedir perdón a Dios y se pusieron de rodillas y después daban testimonio que ya no necesitaban tomar más y que la esposa ya no le tenía más miedo y los hijos cuando llegaba el padre a casa lo venían a abrazar y ya no era como antes que se escondían porque tenían miedo que el padre los castigue o les pegue porque estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, borracho. Dios sana a los borrachos. Tal vez haya alguien que tiene ese problema, póngaselo delante de Jesús y Jesús lo sana.
Lo he visto muchísimas veces, hasta sanidades instantáneas, cuando hemos orado en la iglesia Cristo Rey. Han venido personas así, pero ya de color, la piel color bordó del tinto, ¿eh? Y al día siguiente aparece de vuelta y yo le digo mucho gusto y no me daba cuenta que era esa persona. Y yo no, dice, yo soy el que usted oró ayer y estaba perfectamente vestido, la piel era de otro color y estaba en su juicio cabal. Así que ahí mejoró todo su matrimonio, se volvió a unir con su esposa que se había separado por todo ese problema. El pecado trae consecuencias. Entonces, uno ha sido llamado a liberar a otros por la gracia de Dios del pecado si es cristiano. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver que también hay ejemplos del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que dice que un hombre que era judío bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Y pasó allí un sacerdote religioso, pero lo miró y pasó de largo. Seguramente tendría que atender sus ritos religiosos. Y ser religioso no es alguien teórico como esa persona, sino es alguien práctico que deja, digamos, aún sus obligaciones para ayudar al prójimo. Es alguien que tiene el amor de Dios en su corazón. Después pasó un levita, que es un servidor de Dios, y también pasó de largo, pero vino un samaritano, que era alguien que se llevaba mal con los judíos, y vio a ese judío tirado allí, y él lo ayudó. Lo tomó, le lavó las heridas, lo llevó a un mesón y lo dejó allí, y pagó todos los gastos que esa persona necesitaba. Así que realmente el amor es algo práctico. Un cristiano debe ser alguien que sea realmente, transmita luz, transmita fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Vamos a una pausa y seguimos.